Ya. Entonces, eh, para continuar con la ponencia, vamos a conocer un poco de la experiencia que tiene Warner Ríos García. Él es investigador RENACIC del Perú, con enfoque en la investigación e inteligencia artificial, tecnologías y salud. Ha publicado más de 10 artículos en revistas indexadas internacionales. Es editor de la revista de Ciencias e Investigación Médica Estudiantil Latinoamericana, el CIME, y ha realizado colaboraciones nacionales, internacionales en investigación y envíos de trabajos científicos a congresos mundiales enfocados en salud. Eh, Werner, ¿puedes comenzar con la presentación? Excelente, muchas gracias. ¿Me confirman si se logra ver? Sí, se logra visualizar. Ya, genial. Gracias. Muy buenas noches con todos. Es un placer conocerlos y estar presente en esta jornada. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores de este evento. Siempre es excelente y muy bueno que se promueva la investigación. El día de hoy tengo el agrado de presentarles el tema Inteligencia Artificial en tamizaje de cáncer en América Latina y el Caribe, el presente y futuro digital, a cargo de mi persona, Wagner Ríos García. Bien, en esta imagen vemos que el mundo sigue avanzando y esto ha sucedido a lo largo de la historia. Han habido eventos históricos, han habido también tiempos problemáticos, pandemias, etcétera. Pero el ser humano siempre ha sabido anteponerse frente a esto. Y con el paso del tiempo, la ciencia también va avanzando. Entonces, el mundo está en un cambio constante. Pero al día de hoy no estamos solos, contamos con la tecnología. Y la tecnología tiene diferentes subtipos. Uno de ellos, la inteligencia artificial. Un tema que, si bien no es que recién haya empezado a partir del año 2020 para adelante, sino viene desde años anteriores. Pero al día de hoy, en estos años, su uso se viene haciendo más público, ¿no? Para todas las personas. Por ejemplo, tenemos ChatGPT, algunos sistemas de lenguaje, ¿no? Entre otros que son de acceso para todas las personas. Pero hay diferentes subtipos. Tenemos Machine Learning, tenemos Deep Learning, entre otros, que van variando dependiendo de su objetivo. Entonces, con esta imagen vemos que el mundo seguirá en constante cambio, pero con él nosotros también, y con ello la tecnología. Ahora, empecemos con una introducción. Sabemos que en América Latina suceden distintos problemas y también está enfocado en la salud. Por ejemplo, vemos una alta carga de cáncer y diagnósticos tardíos. ¿A qué me refiero? Sabemos que el cáncer es una enfermedad que viene en aumento y una de sus cuestiones es que muchas veces se puede detectar esta enfermedad diseminado a otros órganos y esto dificulta ya el tratamiento. Puede deberse a lo que es los diagnósticos tardíos. Sabemos que no todas las zonas, por ejemplo en América Latina y el Caribe, cuentan con estos servicios, ya sea por distintos problemas, ¿no? El acceso, disponibilidad, etcétera. Pero frente a esto, se puede utilizar el tamizaje. ¿Y qué es el tamizaje? Una herramienta clave para la atención precoz. Este tamizaje en la población puede ayudar tanto en lo que es el distintos tipos de cáncer, como cáncer de mama, cuello uterino, colon, próstata, entre otros. Pero América Latina puede tener algunos problemas como la baja cobertura, en este caso también la escasez de infraestructura, tecnología y algunos otros problemas como el acceso. Pero la inteligencia artificial puede brindar soluciones innovadoras ante estas limitaciones. ¿Qué es la inteligencia artificial, no? Si bien pueden tener diferentes definiciones, algunos lo basan en sistemas que replican funciones cognitivas humanas. Entonces, prácticamente, ¿qué puede hacer este sistema? Puede hacer tareas que normalmente van a requerir la inteligencia humana, como razonar, resolver problemas y tomar decisiones. Ojo, esto no significa que la
IA, ¿no?, en abreviatura, trabaja sola. Si bien es cierto que puede tener estas funciones, siempre va a ser prioridad que esté acompañada de un experto en el tema, ¿no?, y también de un experto en la especialidad. Por ejemplo, si trabajamos en lo que es tamizaje en cáncer de próstata, sería bueno contar con expertos tanto en el área tecnológica y también en el área de la especialidad. Vamos a ver que hay diferentes subtipos, como viene a ser Machine Learning, Deep Learning, la visión computacional, útil para diagnóstico, entre otros. Por ejemplo, Machine Learning se va a diferenciar porque en este caso es una rama de la IA que puede permitir a los sistemas aprender de los datos y mejorar su rendimiento en tareas, ¿no?, sin tener una programación explícita. Pero también tenemos el Deep Learning, que va a ser una subcategoría en este caso de lo que es Machine Learning y utiliza redes neuronales artificiales para hacer procesos un poco más complejos, ¿no? Pueden aprender patrones más complejos con gran cantidad de datos. Y de esta manera pareciera que fuera un sistema nervioso humano. Y tenemos la visión computacional, que va a ser muy útil tanto en el diagnóstico de enfermedades, por ejemplo, en casos donde que una imagen específica a través de resonancia o tomografía no sea suficiente para poder diagnosticar una enfermedad, porque sabemos que hay zonas del cuerpo humano que son de más difícil acceso o de más difícil diagnóstico. También tenemos lo que es la aplicación en salud, se puede dividir en el diagnóstico, las imágenes, patología y la predicción de enfermedades. En la operación, ¿a qué me refiero? Sabemos que una operación, por ejemplo, puede ser, dependiendo de las circunstancias, algo riesgosa. Entonces, se pueden utilizar tanto el Machine Learning como el Deep Learning para las predicciones quirúrgicas. Antes de la operación, durante la operación o incluso también poder ver las posibles complicaciones después de la operación. Vemos que de esta manera la IA puede ser un gran aliado para tener un mejor resultado quirúrgico, diagnóstico, etc. Bien, vamos a lo que viene a ser aplicación de la IA en tamizaje. Podemos ver que puede tener muchas utilidades, ¿no? Por ejemplo, en lo que es imagenología, la citología digital, en modelos de riesgo y flujos de atención. Entonces, vamos a dividirlo. Si hablamos de lo que viene a ser la aplicación de la IA, en lo que ya se refiere a tamizaje, vemos que en la imagenología puede ayudar en las mamografías, colonoscopías, tomografías, entre otros. De esta manera puede ayudar a que, por ejemplo, el mamógrafo, entre otro aparato, tenga una mejor función, una mejor precisión. Por ejemplo, en el tamizaje de cáncer de mama, sobre todo, que sabemos que es una enfermedad que está en creciente auge. ¿Por qué? Porque podría ayudar, si bien sabemos que esta enfermedad se presenta en inicios, ¿no?, en diminuto tamaño, conforme avanza lo que es el estadio va avanzando, ¿no?, ya el diagnóstico se hace un poco más fácil porque ya hay un gran avance, ¿no? Pero en realidad esto no es bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ya hay un gran avance, esta enfermedad se ha diseminado a otros órganos. Entonces es necesario poder detectarlo en ya un inicio precoz. Y sabemos, por ejemplo, para el cáncer de mama es útil la detección de las microcalcificaciones y las masas sospechosas. Entonces aquí puede ayudar mucho la IA. Y lo mismo en lo que viene a ser la citología digital, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí pueden ayudar en la detección y clasificación de las células y de una forma más rápida que el proceso manual. Entonces, sabemos que para la citología también pueden haber escasez de recursos, entonces aquí podría ser muy útil. Ahora, vamos a hablar de lo que vienen a ser los modelos de riesgo, ¿no? Estos vamos a ver que pueden basarse en lo que vienen a ser datos clínicos, sociodemográficos y genéticos. ¿Y para qué nos sirven? ¿Cuál es su utilidad? Aquí, por ejemplo, en base a estas características de la persona, podemos ver qué probabilidad tiene de desarrollar un tipo de cáncer. Y también de esta manera se podría incluir a la persona en un programa ya de tamizaje. ¿Por qué? Porque ya tenemos como una posible predicción individual y también a nivel poblacional. En este caso, si el paciente llega a tener o a sufrir este cáncer,
se le puede brindar un programa, ¿no? Entonces vamos trabajando, nos anteponemos a la enfermedad. Y sabemos que mientras que esta enfermedad sea tratada de manera más precoz, el resultado puede ser mejor. Ahora, en lo que se refiere al flujo de atención, también puede ayudar mucho, ya que puede ayudar en lo que viene a ser los tiempos de espera para la atención especializada y una mejor gestión de los recursos. Entonces, en definitiva, puede tener un gran aliado, ¿no? Puede ser un gran aliado lo que es la IA para el tamizaje, y sobre todo en una región que se encuentra en desarrollo, como lo que es América Latina y el Caribe. Y esto no es ajeno al Perú, no es ajeno a los países de Latinoamérica, como Sudamérica, como vienen a ser Brasil, Chile. Todos los países se encuentran en pleno auge y siguen innovando en lo que es inteligencia artificial. Y ya lo vamos a ver en siguientes diapositivas. Ok, llegamos al estado actual en América Latina y el Caribe. Vamos a ver que hay iniciativas pilotos en estudios, tanto en Brasil, México, Chile, Perú, pero también en demás países. También ocurren lo que son las colaboraciones en el sector salud, universidades, tecnología. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, para el tamizaje, no solamente hacen este estudio en un país, por ejemplo, Brasil, incluso también colaboran con Estados Unidos, otros países, para poder ver las variaciones. Y también se dan casos en zonas rurales, ¿no? Por ejemplo, en zonas donde que la atención o el acceso puede ser un poco más dificultoso. Entonces aquí la IA puede ser un gran aliado, ¿no? Favoreciendo el acceso a este tamizaje. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que sucedió en un país donde que se realizó el estudio de la retina, ¿no? Para poder detectar la retinopatía diabética en pacientes. Por ejemplo, en lo que viene a ser México, pero no solamente México, sino que también en Chile, incluso el sistema de salud, se vienen utilizando estos tipos de herramientas de IA. En lo que vamos a ver en Chile, por ejemplo, desarrollaron un sistema para la detección, tamizaje de la retinopatía diabética, que sabemos que es una complicación de la diabetes. Entonces aquí utilizaron lo que eran redes neuronales convencionales para poder ver el fondo del ojo, ¿no? Y de esta manera presenciar y clasificar su gravedad. También hicieron una validación en este caso, ¿no? Esta validación nos da una fuente más confiable para poder implementar esta herramienta. Vamos a ver que también, por ejemplo, en otros países como lo que viene a ser México, Brasil, ¿no? Por ejemplo, en Brasil también se ha utilizado lo que es IA para poder ver la enfermedad cardiovascular. ¿Pero con qué? Con el EKG en pacientes. Y poder ver también de esta manera una detección temprana de la insuficiencia cardíaca, que sabemos que es una enfermedad crónica, pero a la larga no solamente causa problemas al corazón, sino que también a la calidad de vida del paciente. Y esto lo va perjudicando cada vez más. Entonces, de esta manera puede darse una clasificación del riesgo cardiovascular en el paciente. Y no solamente en eso, ¿no? No solamente se basa en lo que es insuficiencia cardíaca. Al día de hoy, la IA también puede ser útil para lo que es el diagnóstico de hipertensión, otra enfermedad importante, ¿no? Entonces, mediante la precisión, ¿no? Mediante la especificidad, podemos ir viendo una mejor detección. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver un mapa de calor, ¿no? Que implementaron en México, y vemos que las zonas, en este caso, que han tenido, ¿no?, este foco, son las zonas donde que se puede detectar, ¿no?, el fondo del ojo, ¿no?, para ver la retinopatía diabética en estos pacientes. Por ejemplo, vamos a ver que las zonas más coloreadas, ¿no?, tanto las que están en amarillo y verde, representan las áreas con mayor peso en lo que viene a ser para la toma de decisiones en los pacientes. Entonces, ¿de qué nos sirve esto, no? Poder ver si hay lesiones reales, ¿no?, en estos pacientes, viendo el fondo del ojo. Prácticamente aquí, ¿qué hacemos? Pintamos la imagen. Y de esta manera, el modelo de IA puede llegar a una mejor conclusión. Ahora vemos lo que vienen a ser retos actuales. Vamos a ver que pueden haber falta de datos locales representativos, una infraestructura tecnológica desigual,
capacitación limitada en IA para profesionales de la salud. Vamos a ver riesgos éticos, sesgos, privacidad, transparencia, entre otros. Entonces, ¿esto en qué se resume? Que todo sigue en desarrollo, se sigue desarrollando, ¿no? Si bien algunos países están implementando el uso de la IA en tamizaje, esto no solamente basta, sino que es necesario que se evalúe en varias localidades para ir viendo los errores, los aciertos, y sabemos que, por ejemplo, para la validación también depende del contexto cultural de las personas. En cuenta lo que hay infraestructura tecnológica desigual, no todos los sitios, todos los países cuentan con el mismo recurso para poder implementarlo. Y no solamente implementarlo, sino que también cuestionarlo. Ver hasta el momento cómo van con la precisión, qué errores se están cometiendo y qué aciertos. Y otro punto importante, la capacitación limitada en IA para profesionales de la salud. ¿A qué me refiero? A que si bien la IA se puede implementar, como les había mencionado al comienzo, va a ser necesario que las personas estén capacitadas para poder trabajar con la IA, tanto en el tamizaje y otros. Entonces, para esto se requiere un equipo multidisciplinario, cada persona experta en su especialidad que pueda aportar aquí. Y sobre todo, seguir capacitándonos en lo que es inteligencia artificial, ¿no? Dependiendo de la especialidad de cada uno. Porque la IA es multidisciplinaria, puede ayudar en muchas cosas, pero hasta el momento también tiene sus errores, ¿no? Entonces, para ir mejorando esto, tiene que seguir dándose una capacitación constante en los especialistas. Y esto va a ir mejorando poco a poco. Y riesgos éticos como sesgos, privacidad, transparencia. Por ejemplo, ¿no? Se había mencionado que la IA no, al 100% no puede trabajar sola. Se necesita tener un experto, ¿no? Una persona capacitada. ¿Para qué? Para que utilice la IA como un apoyo, como un aliado, que trabajen conjuntamente. Entonces, de esta manera, ¿a qué mensaje quiero llegar? Que la IA no viene a reemplazar al profesional, viene a potenciar su capacidad, a seguir descubriendo nuevas cosas. Es un aliado. Entonces hay que ver a la IA de esta manera. Y si bien puede tener riesgos, ¿no? Pueden haber algunos obstáculos, los obstáculos se hacen para superarse, ¿no? En lo que viene a ser sesgos, pueden haber errores, pero esto también depende de cómo se programan los datos, ¿no? O la calidad de los datos que se generan. Entonces es importante siempre el apoyo de un especialista, tanto en IA, tanto en la especialidad, por ejemplo, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de colon, retinopatía diabética, etc. Y la privacidad y transparencia, ¿no? Sobre todo en los datos. Sabemos que se pueden trabajar con datos clínicos, entonces es importante siempre la privacidad y transparencia. Ahora, hablemos de lo que vienen a ser oportunidades. En resumidas cuentas, la IA puede ser un gran aliado y potenciar, ¿no? Esta capacidad de tamizaje en América Latina y el Caribe, que sabemos que es una zona que está en constante desarrollo. Entonces, en estos puntos, el diagnóstico temprano en áreas remotas, ¿no? Por ejemplo, en zonas rurales a los cuales se podría decir que es un poco más complejo, ¿no? El diagnóstico temprano podría ser un gran aliado. Para esto también se necesitan estudios, que sigan habiendo estudios que puedan ayudar a validar estos datos, ¿no? Y no solamente estudios observacionales, sería bueno también incluso ECAs, ¿no? Ensayos controlados, aleatorizados, a la larga próxima. La IA adaptada a poblaciones locales, como les había comentado, cada tipo de población es distinta. Entonces, de acuerdo a los recursos, también a la cantidad de población, la IA se va adaptando, ¿no? En base a los especialistas y el equipo disponible. También el complemento a telesalud y registros electrónicos. ¿A qué me refiero? Sabemos que la telesalud es otra fuente importante que puede ayudar al médico. Y no solamente para las consultas, sino que también se da el diagnóstico de enfermedades. Y también lo que son las imágenes, ¿no? Tanto en la tomografía, radiografía, etc. Si combinamos telesalud, si combinamos también los registros electrónicos, como les había comentado, la IA puede ayudar mucho en lo que es la organización
y combinamos esto con la IA, podría darse un mejor desarrollo y también ayudar en lo que es el tamizaje para todas las personas. Y sobre todo, un seguimiento. Vamos a ver que también puede tener un potencial para reducir desigualdades en salud, sobre todo para que todas las personas tengan acceso, ¿no?, a este tamizaje. Ahora, el futuro del tamizaje con la IA. La IA, como les había comentado, es un apoyo, no reemplazo del juicio clínico. Siempre va a necesitar del apoyo de un equipo especializado. Un enfoque en IA explicable y ética. Avances en marcos regulatorios regionales e incorporación en políticas públicas de salud. Ahora, recomendaciones para investigadores: impulsar estudios multicéntricos y colaborativos. Por ejemplo, estudios que no solamente se basen en una sola población. Por ejemplo, si fuera en Perú, no solamente que se basen en algunos departamentos, sino que combinar varios y ver cómo va variando. Y sobre todo, un espacio colaborativo, que se unan diferentes especialistas, que se unan organizaciones para poder implementar estudios. El trabajo en equipo puede ayudar mucho más. Claro que podemos seguir implementando estudios, pero siempre la colaboración podría ser una ayuda eficaz. También estandarizar y proteger los datos en salud. Si vamos a implementar la IA, que sean de acuerdo también a leyes regulatorias y un proceso, protocolos que te permitan asegurar que los resultados van a tener una buena eficacia, que sean óptimos. O sea, que se haga un buen uso de los recursos. Y crear redes entre clínicos, tecnólogos y gobiernos. Como les había comentado, trabajar conjuntamente en equipo. Para poder implementar esta oportunidad que es la IA en el Perú, se necesita poder tener una colaboración y participar, y participar activamente en el desarrollo normativo. Como Eh, Warner, ¿no se escuchó lo último? Lo último, apagaste tu audio. ¿No se me escuchó? Lo último no. ¿La última diapositiva? Sí, después de A ver, que estabas hablando sobre recomendaciones para los investigadores, justamente en ese, después de esa diapositiva. aquí se quedó. Ajá, justamente ya estabas terminando de explicar la parte de normativas y ahí ya no se escuchó el audio. Ok. Entonces, para terminar, como les comento, la tecnología es importante, pero lo que más realmente importa es lo que hacemos con ella. ¿Qué mensaje lleva esto? Que así como la inteligencia artificial, existe la telesalud y también hay otras fuentes de tecnologías que pueden implementarse en el sistema de salud a nivel de Latinoamérica y otros países. Pero lo que realmente importa es la responsabilidad que tenemos con ello. Hacer un buen uso, porque al final la IA es un aliado, es un apoyo, pero nosotros seguimos siendo los protagonistas de ello. Ahí la importancia de la responsabilidad en lo que haremos con ella. Eso es todo. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Muchas gracias por tu presentación, Warner. Warner.
En este caso, no sé si tienen los chicos alguna pregunta, pueden dejarlo en el chat o pueden decirlo directamente al ponente. Ok, en base a que no hay ninguna pregunta, queremos agradecerte, Warner, por haber participado como ponente en la tercera jornada en Biología Tumoral e Investigación en Cáncer. Fue un gusto poder escuchar tu presentación. Hay una pregunta que ahorita entra justamente, si conoces alguna aplicación de IA en pediatría. Ya. Muchas gracias a ustedes, yo siempre encantado. Con respecto a lo que viene a ser la pregunta, si conozco aplicaciones de IA en pediatría, eh, específicamente de IA, no, pero sí he visto, por ejemplo, que viene desarrollando algunos prototipos de lo que vienen a ser estos usos, tanto para diagnóstico y también aquí utilizan redes neuronales. Por ejemplo, para lo que es los tumores, puede ayudar mucho, ¿no?, en la detección precoz, porque sabemos que en este caso hay algunos tumores que se presentan en algunos pacientes, pero no es muy frecuente, no es muy común. Entonces aquí también juega un papel importante la detección, pero también se utiliza, ¿no?, lo que es, por ejemplo, Machine Learning, Deep Learning, pero he visto que son en prototipos. Ok, muchas gracias, Warner, por la presentación. Agradecidas nuevamente por habernos acompañado en esta última fecha de la jornada. Excelente. Muchas gracias a ustedes. Yo encantado. Un, Les deseo un éxitos. gusto. Gracias. Igualmente. Entonces, para continuar ya con la última ponencia, no sé si se encuentre el doctor Julio Valdivia. Claro que está. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Antes de comenzar con la presentación, ¿estaría de acuerdo que pudiéramos grabar la sesión? Sí, claro, no hay ningún problema. Ok. Vamos
A conocer un poco de la trayectoria que tiene Julio Bolivia, es médico cirujano por la Universidad Nacional de San Agustín. Posee doctorados en Ciencias Biológicas y Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estancias postdoctorales en instituciones de élite como la Universidad de Stanford y también ha estado en el Centro de Investigación AMES de la NASA y el Instituto Nacional de Cancerología. Es reconocido por su trayectoria internacional, ha sido investigador asociado al CETI, al Instituto de SETI, fundador de la Sociedad Científica de Astrobiología aquí en Perú. Ha sido galardonado con el Premio de Innovación Pfizer por sus investigaciones en cáncer de mama. Además, recibió el doctorado honoris causa por la UNSA y actualmente es staff adjunto en el Cleveland Clinic Learner Research Institute de Cleveland Clinic y director del Centro de Investigación en Bioingeniería en Bio de la UTEC. Doctor, Julio, ¿puede comenzar con su presentación? Gracias, muchas gracias. Bueno, voy a ser bastante más concreto, un poquito contarles de qué se trata. Voy a compartir pantalla rápidamente. Mm, Espero ya puedan estar visualizando. Sí, sí, observen la pantalla, porque no puedo saber. Sí, se puede Sí, visualizar. perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a contarles un poco de los dispositivos de microfluidos, entre ellos uno de los que ha salido hace poco. Seguramente han escuchado acerca del chip que estamos sacando, que es el famoso chip. Bueno, ahorita estamos un poco en redes con el chip de la esperanza, le llamamos así. También les voy a contar acerca de él y un poco en general acerca de lo que es el objetivo de este tipo de proyectos, que tiene que ver con de generar dispositivos muy pequeñitos que agarren cantidades de sangre muy pequeñas y que puedan diagnosticar o en algunos casos algunas enfermedades, o en este caso también monitorear un poco el avance del cáncer. Pero para eso yo quería contarles, voy a tocar 5 puntos importantes. El primero, bueno, ya han hablado mucho de esto probablemente en todas las presentaciones. Contarles un poco, obviamente, que cáncer, sobre todo el cáncer de mama en este caso, está pues una de las más importante el primer lugar en casos y el segundo probablemente de mortalidad. Estamos hablando de que hay un incremento muy grande en los últimos años. Además de eso, lo más triste es que el cáncer de mama además está dando en mujeres jóvenes con un subtipo de cáncer que es el triple negativo, que es pues mucho más, digamos, agresivo en términos de que no existe una terapia eficaz, digamos así, y es muy heterogéneo, ¿no? Es un tumor muy heterogéneo. Bueno, hay unos que son sensibles a hormonas, hay otros que son, digamos, tienen una proteína que se llama la HER2, que pueden haber ahí, del factor de crecimiento epidermal. Es un receptor que hace que crezca muy rápido, pero bueno, al menos hay, digamos, terapias biológicas contra eso, le llaman terapia biológica, ¿no? Anticuerpos contra eso, como trastuzumab, etcétera. Pero lo que sí es, pues en el triple negativo no hay nada, digamos, con cómo atacar, ¿no? Entonces es un tema muy complicado. Además de eso, algo importante es que el cáncer ha comenzado a tener mucha relevancia en términos de que en el 2001, por ejemplo, estos autores, en el año 2000 en realidad, Hanahan y Weinberg dijeron que las células tumorales adquieren propiedades nuevas comparadas a las células normales, obviamente. Son células que comienzan a reproducirse a una manera muy acelerada, etcétera, evaden apoptosis, una serie de funciones, y además ellos atribuían a que estas células adquirían estas características debido a que había mutaciones en genes, ¿no? En ese momento se hablaba mucho de la parte genética, obviamente recordarán el año 2001 sale el borrador del genoma humano, entonces todo estaba relacionado a que todo estaba relacionado al tema genético. Allí adquirían capacidades como angiogénesis, por ejemplo, generar nuevos vasos, y la capacidad de invadir y hacer metástasis, es decir, ir a otros órganos lejanos. Sin embargo, esta visión es vista como muy reduccionista, porque las células tumorales nunca están solas, siempre están alrededor pues, de células sanas, y muchas veces a estas células sanas, al entrar al sistema inmunológico, por ejemplo, lo transforman o lo convierten hacia el lado, digamos, negativo, ¿no?
lo llaman al lado oscuro, digamos así, los que son fans de Star Wars, ¿no? Los llevan a la zona de que puedan apoyar más bien a las células tumorales a ser más malignas, ¿no? Digamos así. Entonces ahí aparecen los famosos fibroblastos asociados a cáncer, los tumores asociados bueno, los macrófagos asociados a tumor, etcétera, ¿no? Entonces, esa visión heterotípica es la que demostró que probablemente hay una influencia no solo pues del tumor, sino también de la persona, ¿no? Del hospedero. Si yo tengo una respuesta inmune de un tipo A, va a ser diferente a otra persona que tiene un tipo B de respuesta inmune. Han visto que ustedes tienen diferentes tipos de respuesta en función a, por ejemplo, si van en la calle y se hincan con una espina, ustedes van a tener una mano, de repente, una persona súper inflamada y la otra no. ¿A qué se debe eso, no? Entonces, la relación del tipo del ambiente alrededor del celo tumoral que va a estar en la persona, se comenzó a estudiar mucho más y pues se lleva a que se hable del microambiente tumoral, que es un tema que seguramente también lo han tocado. Y ese microambiente tumoral es diferente tanto del tumor primario, es decir, el tumor inicial, digamos así, como en la zona de invasión, como en las zonas diferentes de metástasis. Estos ambientes son diferentes y eso es justamente una pregunta importante de qué es lo que está pasando, por qué una célula de un tumor primario ahora va a otro tejido lejano y puede crecer bien y generar allí otro tipo de inflamación o ambiente, ¿no? Entonces eso llevó a que el cáncer se expanda a una visión mucho más compleja. Los mismos autores, Hanahan y Weinberg, vieron que ya habían propiedades que no dependían solamente de la genética, sino también del ambiente, ¿no? Entonces hablaban ya de sistemas por ejemplo, evasión del sistema inmune, mecanismos que ya hablaban del metabolismo de las células. Es por eso que, por ejemplo, una célula cancerosa consume más glucosa, ¿no? Que una célula normal, casi 40 veces más que una célula normal. Por eso es que ahora se usan terapias, por ejemplo, adyuvantes, ¿no? Como metformina, ¿no? De diabetes junto con otros fármacos, digamos, que es un fármaco para diabetes que se está utilizando, etcétera, etcétera. Entonces, comienza a haber un cambio, se habla de senescencia, se habla de plasticidad en los tumores, se habla de epigenética, ¿no? Y eso hace que comience a complicarse el sistema, pero también a entenderse mejor y a entender mejor las preguntas que había. ¿Y por qué voy a esto? Porque justamente gracias a no gracias a debido a este microambiente, es que las células tumorales de alguna manera progresan hacia la etapa más devastadora de todas, que es la metástasis, ¿no? Y eso obviamente va con un tema de llevar células que estaban en un tumor primario, que llegan a un lugar lejano, y eso pues obviamente tiene que hacerse por una invasión de algunas exploradoras iniciales que llegan a ese lugar, ¿no? Ha sido muy, muy debatido el tema de cómo es que estas células llegan a esos lugares. ¿Cómo es que estas células tumorales de un tumor primario tienen la capacidad de irse de un ambiente que ya conocen a uno muy nuevo, novedoso, ¿no? Y bueno, se habla de una serie de teorías, ¿no? Se dice que una célula epitelial, por ejemplo, como la mama, tiene que transformarse un poco media fibroblasto para poderse mover, entonces eso le llamaban transición epitelio-mesénquima. De un epitelio se vuelve medio mesenquimatosa y por eso puede ir a migrar a otros lugares. Y pues sí, finalmente la metástasis es digamos así, una de las, bueno, la etapa devastadora, ¿no? Que lleva justamente a destruir tejidos lejanos. Y es por eso que, bueno, creo que hay alguna pregunta por ahí, pero al final le respondo todas para avanzar. Entonces, en esta teoría de las metástasis ha habido muchas teorías desde 1889, donde, por ejemplo, Payet dice, lo que pasa es que estas semillas, que son las células tumorales, van a llegar a un lugar donde el suelo es fértil, ¿no? Esa idea donde se haya más oxígeno o menos oxígeno, si hay hipoxia, etcétera, etcétera. Y él comienza a hablar. Luego hay teorías ¿no? Teorías que aparecen como las teorías mecánicas, que dicen, no, el tumor sale, comienzan a liberarse células, pero se quedan en las zonas con mayor circulación o con microcirculación, ¿no? Decían algunos. Esa es una de las ideas que todavía sigue vigente. Muchas veces los colegas médicos ven ese tema como
La metástasis se da simplemente por un proceso mecánico, ¿no? La mama está al lado del pulmón, los ganglios, el famoso ganglio centinela, etcétera, ¿no? Pero después aparecen otras teorías que hablan ya de selección clonal, o sea, ya al tumor se le trata como una población, clonas seleccionadas realmente, las que pueden resistir, por ejemplo, la quimioterapia, etcétera, etcétera, pues son las que se van a un lugar y comienzan a producir, solo las que sobreviven en el otro lugar comienzan a crecer y comienza a hablar de esas teorías, ¿no? Finalmente, bueno, tanto se ha complicado y no les voy a hablar de todas las teorías, pero actualmente hay una que es muy interesante, que habla justamente de que las células de alguna manera también son guiadas y generan un pequeño nido antes de llegar. Y son colaboradas por el sistema inmunológico, ¿no? Y bueno, en ese sentido, hablamos entonces de las famosas malas compañías. Y ahí en la mala compañía es pues justamente un poco hablar de células que llegaron a la zona del tumor y se transformaron en células, digamos, que van a ayudar al tumor. Y eso se habla de inflamación. Y no hablo de una inflamación médica, ¿no? De hinchazón, rubor, sino hablo de un proceso, digamos así, en el que siempre va a haber una inflamación desde el punto de vista inmunológico. En inmunología la inflamación es básica. Siempre va a haber una célula que infiltra en una zona cuando hay una llamada de emergencia, entre comillas, o hay alguna respuesta inmune, ¿no? Entonces la inflamación desde ese punto de vista siempre va a estar presente. Y esa inflamación, como les decía al principio, dependiendo del hospedero, podría guiar también a que la respuesta del tumor sea diferente, ¿no? Y esto lo demostró Müller, esto simplemente para darles un paréntesis, para mostrarles cómo ha evolucionado mucho la investigación en cáncer, es que Müller, año 2001, estamos hablando de 24 años, saca un artículo que fue una revolución, en el que mostraba cómo como pueden ver ustedes en la parte superior, las células de tumores primarios expresaban, o sea, esas barras significa que expresan, ¿no? que están mostrando receptores de quimiosinas, o a lo que pueden ver abajo, CCR7, CXR4, ven en la parte de abajo, ¿no es cierto? Ahí ven, por ejemplo, glándula mamaria normal no produce eso. Glándula estromal mamaria tampoco. Glándula epitelial mamaria tampoco. Pero las células tumorales de la mama sí. ¿Y por qué son importantes estas de acá abajo, esos receptores que están viendo CCR7, CXR4? ¿Por qué son importantes? Porque esas moléculas son las que guían el tráfico leucocitario. Cuando uno tiene una herida en la mano, van a ir leucocitos específicamente a la zona de allí, porque hay un llamado de SOS basado en estas moléculas. Entonces, lo interesante que muestra Müller es que el cáncer estaba usando células del sistema inmune para moverse. Y entonces eso revolucionó el mundo de la metástasis porque comenzó a decir, oye, a ver, y si, por ejemplo, las células de cáncer de mama expresan un receptor, probablemente su ligando, es decir, con el que se une, debe estar de repente en el pulmón. Y sí, eso es lo que encontraron. Y bueno, eso les voy a mostrar en una imagen ahora, un poquito la siguiente, que es esta, ¿no? No quería mostrarles la anterior porque es básicamente la misma, que podían de repente estar guiando pues la metástasis, estar siendo guiada a cierto lugar, porque claro, el cáncer de mama va más a pulmón, a hígado, a hueso, a cerebro, en 10% aproximadamente, el colorectal va más a, por ejemplo, a hígado, bueno, eso se entiende por el tema mecánico, pero al pulmón, o cómo podría ir la mama al cerebro, ¿no? Algo tiene que llevarla hasta ahí. Entonces pensaron en estas moléculas inflamatorias llamadas quimiosinas. Y justamente eso es lo que pasó. Como pueden ver ustedes en la imagen, hay un pulmón completamente infestado de una metástasis, pero cuando se pusieron anticuerpos contra esas moléculas de los receptores de quimiosinas, un anti-CXR4, por ejemplo, miren, la metástasis disminuyó en un 73%. Eso significaba pues que el tumor estaba usando un mecanismo de las células inmunológicas. Hasta ahí todo bien, ahí sacó Müller, hasta que aparece pues mi equipo, y en mi equipo, bueno, investigación en ese año, estamos hablando del 2009, 2010, mostramos algo interesante, mostramos que justamente tú estabas viendo anteriormente una visión muy estática, ¿no? Ah, sí, cáncer de mama produce un receptor y se va a un lugar específico donde esté ligando. Perfecto.
Pero nosotros demostramos que también el sistema inmune, como les estaba hablando desde el principio, depende de la respuesta inmunológica de la persona, porque yo puedo ser más inflamatorio que otra. Personas que expresaban factores inflamatorios podían hacer que estos receptores sean diferentes. Entonces, una persona que producía un factor inflamatorio tipo A, por ejemplo, interleucina 1, versus otro que producía TNF-alfa en cantidad, en su respuesta inmune, pues el que producía IL-1 vimos que se iba más a pulmón, mientras que el que producía TNF de repente se iba a cerebro porque expresaba un receptor para el cerebro, ¿no? Entonces era como que la inflamación de la persona podía guiar la metástasis y eso era pues algo novedosísimo, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí abajo una imagen de las células, van a ver ustedes ahí las células todas verdecitas pegadas en la parte de arriba donde dice cultivo, y abajo cuando le pongo un factor inflamatorio como interleucina 1, miren cómo se vuelven más, un poco más locas, ¿no? Digamos así, ¿no? Y en la parte de arriba estamos viendo diferentes receptores de quimiosinas que dependiendo de la inflamación y expresan de manera diferente. Eso era interesante y eso es lo que quería contarles hasta el momento para darles una idea que les voy a resumir al final para los que no están un poco entendiendo porque obviamente es mucha información. Pero acá les digo, ¿no? La IL-1 abajo pueden ver cómo se vuelven más, comienzan a generar como bracitos, ¿no? Como hacerse más mesenquimatosas. Miren las imágenes de las células cuando están inflamadas. Son células de cáncer que se vuelven, que son, digamos, entre comillas, casi tranquilas, sin estímulo, y con la interleucina 1 se vuelven más agresivas, ¿no? Y entonces este es un poco el resumen de lo que les he contado. Resumen hasta el momento es, tenemos un tumor primario que es heterogéneo, no es solo grupos de células tumorales, depende de la respuesta inmunológica, eso le da un microambiente tumoral. Ese microambiente le da factores inflamatorios que hacen que de repente esas células comiencen a progresar más rápido, ¿no? Y además ya saben a dónde ir, incluso cuando ya se están formando. ¿Por qué ya saben a dónde ir? Porque están expresando estos receptores que dependiendo de la inflamación o el tipo de inflamación están yendo a un diferente órgano. Entonces estamos hablando de una explicación de metástasis atípicas y raras. Por ejemplo, mama, hay como 1 en 10.000 casos que, por ejemplo, debutó con una metástasis en retina, o sea, rarísimo. ¿Pero por qué se fue ahí? Bueno, o sea, quizás justo haya una expresión de algún receptor producto de una inflamación diferente en cada persona, quizás. La progresión es por eso que ahora no se va simplemente al tema genético, sino también al tema inmunológico, ¿no? Y entonces, en este resumen vemos ese tumor, vemos células que están yendo hacia un órgano específico, que es un tumor secundario, que podría ser en cerebro, en pulmón, en el hígado, en el hueso, dependiendo obviamente de un gradiente de estos receptores, quizás de quimiosinas, ¿no? Como una explicación de ello. En ese sentido, nuestros sistemas ahora, por eso es que ya basado en esta parte biológica, lo que nosotros queríamos hacer en nuestros proyectos en general es generar un tumor, ¿no? Un modelo de tumor, como pueden ver ahí, meterle diferentes citocinas inflamatorias, pueden ver ahí L1, TNF, interferón y L6, generar obviamente, lejos de allí, un pseudo órgano, una especie de trampa celular atractiva para esas células, poniéndole a esas células los ligandos que podrían estar expresando los del tumor primario y tratando de atrapar esas células antes de que lleguen a algunos órganos. Esa forma de atrapar, ¿no? Es un modelo, ¿no? Es un modelo animal, probablemente lo vamos a ver ahorita una serie de modelos. O sea, lo que queremos en este primer grupo de proyectos es tratar de generar esas trampas celulares que sean más atractivas, ¿no? Y es un poco hablarles de ello. En este tercer punto es hablarles justamente de esas células que viajan. Esas células que viajan se llaman CTC, células tumorales circulantes. Esas células tumorales circulantes, no todas de ellas tienen la capacidad de invadir, solo del 2 al 10%. Y es por eso que son importantes y nadie las conoce bien. Hay muchos que estudian, ¿no? Hay muchos que tratan de ver qué marcadores podrían tener. Digo marcadores como características de su superficie celular que dicen, estas son tumorales, ¿no? ¿Cómo sabes si estas son o no son? Y eso es importante, así que nosotros ahí podemos ver, por ejemplo, que expresan N-caderina, o sea, proteínas de citoqueratinas, por ejemplo, no expresan CD45, CD45 es un marcador de células inmunes, es para diferenciarlas, ¿no? Porque a veces las células inmunes también producen citoqueratinas.
Entonces, ¿cómo diferencia si es una o no? Porque las tumorales no pueden expresar CD45. Si CD45 es cualquier otra célula menos tumoral. Bueno, vimentina, etcétera, ¿no? Entonces, les muestro esta figura porque después van a entender bien por qué es que yo utilizo, por ejemplo, el famoso chip de la esperanza, utilizo un molécula que es EpCAM o N-caderina, por ejemplo, para detectarlas, ¿no? Y bueno, entonces, en ese sentido hay una estrategia, ¿no? Utilizar algo que pueda hacer con poca cantidad de fluidos, detectarlas. Entonces, puedo detectarlas para estudiar su potencial, cuáles son esas que invaden, y la otra de repente simplemente para atraparlas para diagnóstico. Y en ese sentido, este es el resumen, un poquito también, una célula tumoral, como pueden ver ahí, basada en su microambiente, tiene estímulos positivos, negativos, y dependiendo de eso expresa un receptor que se va, por ejemplo, a pulmón, o otro que se puede ir a cerebro, y lo que queremos es hacer un pseudo órgano sintético que sea atractivo pues para esta célula tumoral, ¿no? Entonces un poco por ahí es el objetivo de esto. Bueno, estos son experimentos, por ejemplo, que se hicieron el 2016, para que vean que desde el 2016 se trabaja en querer generar algunas trampas. Por ejemplo, es una ratoncita gestante, se le hizo su cesárea, ¿no? Tranquilo, los ratoncitos fueron puestas con unas ratonas nodrizas, además de eso, se sacó el saco amniótico para meter ahí adentro estas moléculas para imitar unos tumores. Entonces, esos son los ratones desnudos que tenían un tumor y a lo lejos se le puso una trampa celular. En este caso, queríamos demostrar si las células del tumor migraban a esa zona, haciéndola muy atractiva, ¿no? Más atractiva que los órganos donde podrían migrar. Y bueno, en unos resultados mostramos pues que las pusimos verdes a las células y pudimos atrapar algunas de ellas, ¿no? Entonces esos fueron nuestros resultados preliminares y dijimos, oye, esto puede funcionar. Y entonces así surge el desarrollo de estas microtrampas, ¿no? Entonces utilizamos microfluídica por una serie de razones, sobre todo en la parte de fabricación, en la que podemos abaratar en costos. Hay muchas formas de diseño, no les voy a hablar de eso ahora por el tiempo, pero resina, corte láser, PDMS, etcétera. Acá está todo un proceso de prefabricación, fabricación de molde, etcétera, para hacer dispositivos muy pequeños que se llaman los laboratorios en un chip, ¿ya? Mucha gente pensaba que los chips los íbamos a implantar, ¿no? En este caso no tiene nada que ver eso. Esto es un modelo estrictamente, es un modelo, digamos, in vitro, y el en vivo es todavía un modelo animal. Hablando de este proyecto, ¿no? Entonces, lo que queremos es eso, generas un tumor y que imite algún órgano, como pueden ver en la parte in vitro, y luego ponerle un animalito para ver si hay una preferencia hacia esa pseudo órgano, que es una trampa, comparada a los demás órganos, ¿no? Entonces, bueno, acá están algunos diseños, ya les muestro algunos diseños, por ejemplo, el tumor en el centro, las quimiosinas alrededor, para evaluar cómo hay una difusión de células tumorales hacia esa zona, ¿no? Atractiva. Estos son para ver un poco la parte de migración e invasión, ponemos ciertas barreras que tienen que atravesar las células, ¿no? Ahí estamos viendo una imagen. Estamos viendo, por ejemplo, ahí los fluidos, ya vamos a tocarles un poquito más. Se ve y se hacen simulaciones para ver cómo llega el gradiente a la zona central, ¿no? Desde las zonas de las quimiosinas para que puedan atravesar eso. Entonces se hacen modelamientos también para evaluar que todo sea, digamos, en esa línea. Ahí está ya la construcción de los moldes. Pueden ver ustedes ya la resolución que tienen, ¿no? Estamos hablando de muy pocas micras. Otros modelos que puedan ver también, se hacen simulación para ver que, por ejemplo, las células puedan entrar a cierta trampa. Una puede ser el control sin quimiosina, la otra con quimiosina, ver un poco el estudio de los gradientes de concentración, ¿no? Ahí está, pueden ver cómo, por ejemplo, los gradientes, cómo llega el gradiente, cómo se podría analizar ello, un poquito también el tamaño de las posibles trampas. Estamos hablando del tema in vitro todavía, ¿no? Donde vamos a poner las células y vamos a ver si llegan a esas zonas donde están más con quimiosinas o sin quimiosinas, ¿no? Y entonces mejoramos el proceso, obviamente contarles todo esto, estamos hablando de pocas micras, 100 micras, 400 micras, para que puedan ya ser, incluso soportar más células, etcétera. Toda esa evaluación, miren cómo hemos mejorado, ¿no? Tenemos que cuidar hasta el polvo en la microfluídica, entonces usamos campanas de flujo laminar para que no se haga eso. Y entonces aquí ya surge una versión de trampa muy interesante que me gustó mucho, que les cuento allí. Esa parte de arriba que parece un rectángulo es la zona donde se pone un tumor primario, las células se cultivan ahí.
Y en los otros dos círculos se pone en uno quimiosinas, ¿no? En la trampa, digamos, que quieres hacer con un hidrogel, etcétera, etcétera. Y en la otra el control. Entonces las células tienen que migrar a esos lugares, ¿ya? Entonces aquí estamos probando cómo la concentración de la quimiosina puede viajar a través de estos conductos y se hace una serie de modelamientos también, finalmente para demostrar que no hay ninguna interrupción o que la división va a ocasionar un problema. Y arriba puedes observar, ¿no? 48 horas, digamos, en 48 horas la concentración de quimiosina sí logra llegar a la zona donde están las células. Entonces eso hace que haya un gradiente químico de atracción hacia algún lado y luego se prueba, pues esto, ¿no? Se observa cómo hemos variado de un sistema a otro y ya tenemos un modelo de trampa celular. Y ahora, ¿para qué hacemos esos círculos? Para poner estas pequeñas trampitas, digamos así, que están llenas de un hidrogel con la quimiosina y liberación ya le vamos a hablar de eso, cómo se libera esa sustancia, se los coloca como, digamos, como dos pilas, digamos así, ¿no? Intercambiables, y para que podamos tener resultados, ¿no? Y esos justamente van a ser los que también se pueden colocar en los ratones, ¿no? Ya con un hidrogel dentro, con la quimiosina adecuada para atrapar células tumorales de un lado a otro. Entonces hemos hecho análisis, ahí están los sistemas, puedo mostrarles también cómo se difunde, qué hidrogel era el más adecuado, ¿no? Cómo se iba difundiendo en el tiempo para ver si, claro, el peso molecular de este colorante, por ejemplo, era para ver si tenía el tamaño más o menos de lo que son las quimiosinas. Este fue mejor, ¿no? Ya el reticulado, hay que reticular y observar cómo se va yendo en general, ¿no? Cómo se va expandiendo la concentración por el hidrogel para que luego entre al fluido y pueda llegar a donde están las células y atraerlas, ¿no? Esa es la idea. Entonces, en nuestros sistemas de trampas, eso es lo que hacemos en microfluídica. Pueden ver un poquito más cómo cómo se va yendo con estos tintes que tienen colores, primero para que se observe cómo funciona, para que ustedes puedan ver. Ya nosotros tenemos resultados actualmente de lo que estamos haciendo, porque este es un proyecto que estamos avanzando muy rápido, pero ahí están los nuevos diseños, un poco para un diseño en vivo, otro diseño que sea más rápido ponerlo en nuestro sistema, ¿no? Y finalmente contarles también de este otro chip, ¿no? Que es el que ha estado sonando un poco y por el que también creo que me han invitado, que también es una idea muy interesante. Lo que aquí se quería hacer simplemente es un paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer de mama, que ya lo tiene, no es que nosotros vamos a descubrir, o sea, vamos a tratar de monitorear las células tumorales circulantes, esas que justamente salen del tumor primario, porque están correlacionadas directamente con el avance de la enfermedad. Entonces, si yo encuentro en un lado una célula y después encuentro 100, significa que mi tratamiento no está funcionando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un sistema de detección para que sepamos que la enfermedad está avanzando antes de que llegue una metástasis? Porque cuando ya llega una metástasis, obviamente ya lo detecta pues un tomógrafo, un resonador magnético, ¿no? Y normalmente a un paciente con cáncer se le manda, en 3 meses regrese para una tomografía. Y ya de repente encuentran ahí ya la pequeña mancha en el pulmón, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, oye, esto ya es una metástasis, es un proceso avanzado. Pero ¿cómo pudimos haber monitoreado antes? ¿Con imágenes? Cada imagen cuesta 600, 1000 soles, ¿no? Dependiendo del equipo, dependiendo del lugar, etc. Entonces, con un sistema barato que podríamos hacer es esta idea. ¿Cuál es la idea? Sacamos una muestra de sangre, le vamos a poner algunas moléculas que se unan al antígeno específico de la célula tumoral, que sea, les demostré antes, ¿no? N-caderina o EpCAM, o con un control C45 para que no digamos que son células inmunológicas, ¿no? Y claro, me van a decir, oye, pero los anticuerpos son caros, pero las nanopartículas no lo son. Y cuando ya después de 6 años de trabajo tenemos un sistema estandarizado, queremos hacer otros muy interesantes con nanoanticuerpos basados producidos en bacterias, o sea, eso con un poco de biología sintética. No necesitamos anticuerpos que tengan glicosilación para vacunas o lo que sea, diagnóstico, que se peguen y que tenga una perla magnética, nada más. Eso lo podemos hacer. Entonces tenemos un detector, bueno, ahí he puesto una bomba de microfluidos un poco grande para que la vean, pero ahí pones la muestra, entonces la muestra pasa por un dispositivo
y obviamente hay un detector que está con un arreglo magnético, que eso es lo más complejo que hicimos, ¿no? Para que los campos magnéticos caigan en un solo lugar. Eso también es toda una simulación, etcétera, etcétera. Entonces, pasa la sangre por allí y ya está. Se va a otro lado, lo sacas el chip, lo metes a un microscopio o lo que podríamos hacer es, lo que queremos es un recuento celular con una aplicación rápida, ¿no? Y que esa pequeña bomba también funcione con la energía del celular, ¿no? Bueno, y así. Entonces, como pueden ver ustedes, este es un arreglo magnético. Acá pueden ver, ya incluso hemos hecho el detector impreso en 3D. Abajo está uno de los dispositivos. Seguro han visto un dispositivo medio con espiral. Ese es un dispositivo, un prototipo muy interesante porque hay utilizada también fuerzas de arrastre, fuerzas de inerciales, etcétera. Pero este es el flujo laminar, es el más sencillo ahorita que estamos encontrando. Y así es, hemos buscado y hemos visto cómo el análisis, ¿no? A nivel también del campo magnético, cómo podría ser, dónde caerían las células, etcétera, con las perlas magnéticas. Y bueno, acá está un poco el diseño, cómo se está haciendo, muy sencillo de hacer, por eso cuesta baratísimo. Con flujo laminar, con un sistema de detección, como les estaba mostrando, con los imanes, etcétera, y van a ver ustedes ahorita las imágenes, ¿no? Este es impreso en 3D con un arreglo magnético, que eso es un poco lo más complejo de hacer el detector para que caiga el campo. Ahí está, por ejemplo, probamos con nanopartículas de hierro al inicio para ver si funcionaba, ahí las atrapábamos perfectamente en una sola línea, como pueden ver. Luego comenzamos a atrapar ya células con líneas celulares, etcétera, con diferentes células. Ya usamos incluso algunas muestras de sangre, como lo vamos a ver. Acá, por ejemplo, pueden ver este pequeño video donde incluso una célula ahí está con su marcador, pueden ser detectada. Una, ¿no? ¿Ya? Entonces, como pueden ver, se puede detectar así perfectamente. Nuestro poder de detección lo van a ver ahora para que vean que es súper, súper, súper buenísimo, muy, muy bueno. Y acá están, ¿no? Detectadas células tumorales ya en pacientes. Pueden ver ustedes cómo han sido atrapadas en una sola línea, en un grupo de células atrapadas dentro del chip, con una sensibilidad del 99, especial 93%, casi. Es un dispositivo excelente y diferenciamos perfectamente las células de las que no son, por ejemplo, cancerosas, ¿no? Entonces, un poco contarles eso, en resumen, estamos utilizando todo esto acá. Les voy a mostrar rápidamente un resumen en una imagen bonita, ¿no? Entonces, agarramos la muestra, ahí están, con las partículas, los anticuerpos que están con sus partículas magnéticas. Ahí está la célula que tiene un EpCAM, ¿no? Por ejemplo, es una célula normal, pues tiene una respuesta ahí, pero obviamente no se va a unir una célula tumoral, pues va a tener muchos antígenos, se va a unir rápidamente un anticuerpo. En este caso estoy poniendo con un fluoróforo adicional, pero eso son para temas académicos. Ahí está, se une, y ese complejo es el que va a ser detectado, ¿no? Porque tiene imán, pues digamos, se atrae con los imanes, ¿no? Entonces, esas muestras pasan por el dispositivo, perdón por el ruido, y luego eso pasan por acá, por el dispositivo, y comienzan a entrar y pues van a ser detectados por el imán. Entonces, si están presentes, va a dar una señal positiva, se van a detener, van a ser capturadas, ¿no? Y si no, pues no va a haber una señal, o sea, muy pequeña, que la vamos a poder ver también en un microscopio, ¿no? Bueno, y contarles un poco del equipo que nos ayuda tanto en todos los dispositivos, el doctor Arnold Fleischmann de Cleveland Clinic, junto conmigo la doctora Gloria de la UNAM, está el doctor Rafael Tapia, el doctor Macedo, el doctor Oscar Carnero de Arequipa, de AUNA Vallesur, que es un oncólogo, y bueno, y todos los chicos, ¿no? Estudiantes que también desde el área administrativa y desde el área personal nos ayudan. Y bueno, eso es lo que quería contarles el día de hoy, así que les agradezco mucho y si tienen preguntas, pues estoy dispuesto a escucharlas. Gracias. Mm. Ok, muchas gracias por su ponencia, doctor Julio. Ha sido una ponencia muy, muy, muy interesante. Eh, ¿Cómo se llama? Creo que tenemos una pregunta. Han alzado la manito. Buenas noches, ¿pueden escucharme? Sí, sí te podemos escuchar.
Gracias. Buenas noches, doctor Valdivia, un gusto. Muchas gracias por esta presentación muy buena, muy didáctica y sobre todo con un poder muy importante para Perú, ¿no? Para el potencial que tenemos de poder anticipar un poco estas señales de metástasis como usted lo ha mencionado en la última. Para nosotros es muy bueno tenerlo, contarnos con esta investigación, pero hemos visto también que hay mucho movimiento de prensa, lo que creo que es bueno para el fin, ¿no? De que ustedes están continuando en su investigación. Sin embargo, usted ha mencionado algunos valores y en la prensa, al menos hasta donde yo he visto, se hablaba de que este chip podía llegar a costar 10 soles. No sé si fue algo que se surgió por ahí o es algo que ustedes ya han calculado también. No sé si podría comentarnos un poco más. Sí, claro. A ver, les cuento un poquito de esto. Estamos ahorita en el tema preclínico, el costo aproximado de los chips en el laboratorio. Nosotros bueno, tenemos una producción más o menos 30, 40 chips máximo podemos armar, ¿no? Porque digamos, no tenemos un poder de producción tanto. Haciéndolo manualmente, pues nos puede costar unos 20, 30 soles cada uno si es que hacemos toda la maniobra y los costos. Pero claro, en producción sí es un escalamiento, sí se ha calculado más o menos unos 10 soles cada uno de estos chips porque son descartables, ¿no? A eso agrégale un detector bueno, con impresión 3D puede costar 100 soles. Entonces, es un solo detector, pero muchos chips de 10 soles, ¿no? Entonces, con una prueba así de barata. Y lo otro, pues, si le agregamos una pequeña bombita que puede ser como las de pecera, ¿no? Porque ahora yo le he puesto una ahí para que puedan ver en el gráfico, en el diagrama, con poca energía, etcétera. Pues estamos hablando de que realmente una prueba de estas, pues, podría costar, básicamente, comparado a un tomógrafo que cuesta 600 soles, pues estamos hablando de que la prueba podría costar 40, 50 soles, poniéndole todos los costos, incluyendo las moléculas que ya las producimos en cantidad, ¿no? Queremos abaratar más ese sistema. No hemos hablado mucho del sistema de detección de las moléculas que se pegan a superficie, porque ya hay formas de hacerlo de manera mucho más barata que los anticuerpos. Los anticuerpos son caros, pero hay muchas otras formas ahora. Y nosotros tenemos protocolos para ello, ya que estamos enfocados en una sola molécula que durante 6 años ya la hemos conocido, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo, imagínense, podríamos no solo detectar un tipo de cáncer, sino otras células, otros marcadores, etcétera, sin modificar el chip, sin modificar el detector, ¿no? No, muchas gracias, doctor. De hecho, sí me parece interesante ese punto de utilizar proteínas de afinidad, ¿no? Particularmente yo trabajé mi tesis con lectinas, no con grupolectinas asociadas para algunos componentes glicosilados en cáncer. En ese caso, no le voy a pedir saber cuáles son las proteínas de afinidad que ustedes están explorando, imagino que ya deben tener algunas, pero quería saber qué tan probable es, ¿no? Porque claro, sabemos que en términos de afinidad sí pueden ser muy diferentes, a pesar que en términos de costo sí pueda ser beneficioso, ¿no? Justo ayer teníamos una charla en esta misma sobre ese costo diferencial, costo de oportunidad, ¿no? De hasta qué punto puedo optar por una opción más económica por tener arriesgando en este caso la especificidad, ¿no? Han explorado algo en ese sentido. Sí, bueno, se cortó un poco la comunicación, no lo escuché muy bien, pero lo que sí le puedo comentar es que, claro, hay muchas estrategias para poder generar una unión. En este caso, por ejemplo, aptámeros, ¿no? Aptámeros, por ejemplo, lo que le decía, nanoanticuerpos producidos por bacterias, ¿no? O sea, simplemente con el plásmido y ya la bacteria produce una proteína que pueda ser específica y se una. Ahora, claro, hay que validar también eso, ¿no? Porque podría pegarse a otras cosas. Entonces, todo un procedimiento, pero de que se puede armar y generar una cantidad de moléculas, digamos, que puedan ser utilizadas con el dispositivo, es algo que queremos hacer en el futuro, ¿no? Que se pueda unir a otras proteínas que puedan ser captadas con un dispositivo tan barato como este, ¿no? Un poco ahí la estrategia de las proteínas, la estrategia del aptámero, la estrategia de los péptidos que puedan unirse, creo que unidos a perlas magnéticas es algo que podemos hacerlo, ¿no? Y creo que ya hemos tenido experiencia, tenemos un artículo publicado, bueno,
que con el doctor Juan Carlos Rodríguez, por ejemplo, de producción de nanopartículas que se une a moléculas biológicas sin dañar a la molécula biológica, porque a veces la unión química hace que esta molécula pierda su actividad, ¿no? Ese es el peligro. Pero esa unión, hay formas de hacer una unión muy, muy interesante en una zona que no es, digamos, vital para la unión de la molécula a donde debe unirse. Y eso es muy bueno. Genial, muchas gracias, doctor. De seguro que vamos a estar futuramente en contacto. Nosotros estamos explorando técnicas de selección de partículas pequeñas, ¿no? Nanométricas, justamente basadas en estrategias que permitan asegurar la partícula en su versión más completa posible, ¿no? Entonces, de esta forma va a ser interesante saber más de sus investigaciones y poder entrar en contacto posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias por darse un tiempo de presentar también nuestra jornada. No, de nada. Tenemos una pregunta de Catherine. ¿Cuánto poder de almacenamiento o cuánto es su límite de retención que presentan estas trampas para ese tipo de cáncer presentado? A ver, estamos hablando ¿te refieres con poder de almacenamiento? O sea, la prueba se hace inmediatamente. O sea, yo saco la muestra, hago el mix y ahí mismo, temperatura ambiente. No necesito nada. O sea, no. O sea, es una prueba rápida, ¿no? Inmediatamente. ¿No? Es un poco, el diseño es un poco para agarrar, meter las moléculas, batir ahí y obviamente pasar. Ahora, hay un tema importante allí que sí es vital, que es la cantidad de glóbulos rojos que hay, ¿no? Hay millones de glóbulos rojos, ¿no? Como el flujo hemos visto la velocidad de flujo también, ¿no? La velocidad del flujo, por eso preferimos hacer un flujo laminar para que justamente termine de pasar toda la muestra y solamente se queden pues atrapadas por el tema magnético en el medio, ¿ya? Entonces, ahora, el tema de eso, como digo, obviamente sacamos el chip y ya las células se quedaron ahí, se quedaron allí. Obviamente podemos incluso pasar un pequeño líquido, a veces le pasamos para como una pequeña limpieza, para que se clarifique la piscina, digamos así, del flujo laminar y poderla observar, ¿no? Y ya está. O sea que yo no diría que hay un poder de almacenamiento, de repente te estás refiriendo a otra cosa. Y retención, pues sí, todas se quedan atrapadas, pues todas son apagadas con un super imán, es un super imán. Por ejemplo, este sistema pues es bastante potente, ¿no? Es más, yo siempre les digo, no acerquen sus celulares al detector porque son imanes que han sido arreglados para que también el campo magnético caiga en un solo punto. Así que eso siempre está allí, no tienes que modificar nada. Eh, ok, muchas gracias por la respuesta, doctor Julio. No sé si tienen alguna pregunta adicional los asistentes con respecto a la última charla de la jornada, ya para terminar. Ya, en este caso queremos agradecerle, doctor Julio, por la ponencia que nos ha brindado. Justo de los colaboradores, ahí conozco a ciertos nombrecitos, por ahí he visto justamente a ciertos compañeros que los conozco de otros lados. Y qué bueno saber que están siguiendo diferentes líneas de investigación ellos también. Eh, Muchas gracias nuevamente por la ponencia y por el tiempo que nos ha brindado hoy día. Sí, gracias a ustedes, gracias por su paciencia también. Nos vemos. Nos Muchas vemos. gracias, Julio. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Gracias Marilyn también por tu tiempo, por apoyarnos a lo largo de esta organización del evento y por moderar esta última sesión. Ya hemos llegado al final de nuestra jornada, a la tercera edición de la jornada en Biología Tumoral e Investigación en Cáncer. Estamos muy felices de que esta jornada haya concentrado nuevamente a todos los miembros de nuestra comunidad en IMUCA, OMIX, nuestros colaboradores, algunos investigadores también que
han demostrado un interés en estas áreas, que están comenzando a trabajar más junto con nosotros, trabajar más en ciertas áreas que involucran el cáncer y la inmunología de diferentes ejes, ¿no? Hemos pasado por áreas más de biomarcadores, investigación básica, investigación clínica, translacional, pasando por análisis también de costos, que es un componente bastante importante en lo que venimos haciendo, implementación de nuevas tecnologías, como hemos podido ver hoy día también, transcriptómica espacial, single cell, inteligencia artificial, y así hasta llegar al desarrollo de dispositivos que pueden traer nuevas luces, que pueden traer nuevas esperanzas, como este chip, ¿no? Valga la redundancia de la esperanza, que el doctor Valdivia ha mostrado y que ciertamente esperamos que pueda tener éxito futuro y que pueda continuar acumulando más evidencia para su investigación. Así, creo que ya podemos dar por cerrada esta jornada. Hemos recibido más de 350 inscripciones en total. Hemos tenido picos de 30 personas simultáneamente, lo que nos llena de orgullo, nos da un aliciente para seguir en esta misión de llevar conocimiento en español, de seguir transmitiendo investigaciones de nuestros colegas, ¿no? De seguir estimulando las colaboraciones, y esperemos que esta jornada y los eventos subsecuentes sean motivo de ello. No sé si alguno de los moderadores o los otros miembros quiere dar algunas palabras o expresarse en el chat. Darnos a eso para habilitar por aquí. Sí, bueno, buenas noches con todos. Saluda Over Marín, parte del equipo Omics, un poco resaltando lo que dijo Alexis, ¿no? Ha sido una jornada realizada con mucho empeño, muchas cosas para todos por descubrir, nuevas, y creo que muy enriquecedoras todas las charlas, ¿no? Desde el primer evento, todos los días, ¿no? Ha habido temas muy importantes y resalto lo que mencionó Alexis, ¿no? Se concluye la tercera jornada, pero vendrá una cuarta y probablemente sigamos avanzando y agradecerle a todo el equipo de coordinación, a todo el equipo de la Universidad Católica Santa María también, que nos ha apoyado con el enlace, con la moderación, en realidad a todo el equipo. Nombrar personas sería olvidarme de uno y no es el objetivo. Gracias por el tiempo, agradecer a todos los ponentes y esperemos tenerlos también disponibles para otras actividades que podamos desarrollar como grupo y como profesionales que somos en colaboración. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Gracias. Igual aprovechan en comentar, todos tienen micro y su cámara usadas, pueden parte. De hecho, también es parte importante agradecer a nuestros patrocinadores, ¿no? Este año hemos y estamos muy felices de poder contar con el apoyo de INDECAP, de más opciones, de IFIC, de Biotecnómica, que junto con el empeño que tienen, ¿no? en sus actividades, más el incentivo de patrocinación que de evento nos permiten llegar cada vez más lejos, de cada vez contactar a más personas y dar oportunidades de diferentes formas. Muchas gracias.